y también en un maravilloso espacio, Dragon Gate. El día de hoy tenemos a nuestro queridísimo tanatólogo Alain Rivera. ¿Cómo nos encontramos hoy? Nos encontramos muy bien, muy agradecidos por estar con usted, Berenice. Bere, en Cóctel Cognitivo. Y bueno, pues empecemos. Sí. Pues sobre todo gracias también a ti por aceptar la invitación, por traernos esta información y sobre todo ayudarnos desde ahí, desde el altruismo. Pero antes de comenzar, Alain, me gustaría leer tus especialidades. Ok, sí, está bien. Sobre todo, toda su trayectoria profesional. Alain es especialista en tanatología, su especialidad es también el desarrollo humano, licenciaturas en artes plásticas y también es en la Universidad de Artes Visuales del Estado de Puebla. También tiene su formación académica, me dice aquí, que en el Complejo Cultural Universitario, ¿sí? Sí, un tiempo ya tiene un ratito, pero okay, sí. Estamos ahí. Precisamente en la queja de la creatividad, modelo humanista integrador basado en competencias, también competencias docentes en el uso de la TIC para el bachillerato digital por parte de la UAP, arte terapia, lo cual me llama mucho la atención, increíble, curso de vitral y vitromosaico también, wow, resolución de conflictos, curso percusión por parte de la UAP, y así tenemos muchos más, ¿verdad? ¿Y? Así es. Taller de modelado y también cursos de talla en madera, o sea que te has permitido tocar varias cosas, te has permitido vivir. Así es, me gusta mucho, y mi pasión viene el arte y la psicología. Esas son, y cuando lo conjuntas, que mezclas el arte y la terapia, pues se vuelve una cosa fantástica. Oye, qué creatividad, ¿no? O sea, qué padrísimo, porque el tema que nos traes, precisamente el humanismo, así es, nos invita a que no solamente nos conformemos con una área, sino que podamos explorar todo aquello que a lo mejor no nos habíamos permitido visibilizar, ¿no? El humano. Sí, ¿Por qué escogiste este tema? Cuéntanos. Fíjate que más bien es porque me gustaría compartir las experiencias que pueden ayudar a cualquier ser humano. Por ejemplo, yo voy a dar ahorita unos datos clínicos y ver las diferentes perspectivas, enfoques psicológicos, ¿no? Mira, te voy a compartir que un día llegó una señora al consultorio porque se le había muerto su hijo y no podía superar la pérdida. Pero ya trabajando con ella, en realidad no le hacía tanto figura el hijo, el ex esposo era el que le hacía figura, el que le hacía ruido. Entonces me contó una historia de terror y obviamente en el humanismo pues hay tres factores principales que tiene que tener que nosotros como terapeutas, como por ejemplo la empatía, la congruencia y la autenticidad, son sumamente importantes. Es algo que tenemos que tener dentro de nuestra formación. Y se me hacía un poco complejo, porque aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es ser víctima de las circunstancias y otra es asumir el papel de víctima. Oh, interesante. Es interesante, sí, ¿no? Entonces es como en la psicoterapia quitas del papel de víctima a asumir que fue víctima de las circunstancias, pero que eso ya pasó. Y dentro del humanismo y la Gestalt se trae al presente, en este momento, aquí y ahora. Exacto. ¿No? Has de saber un poquito de eso, pero bueno, yo lo voy a simplificar, más o menos fue así, no lo puedo recordar tal cual, pero sí la esencia, ¿no? Por ejemplo, ella me empezó a contar, yo fui maltratada, fui golpeada, fui violada, fui por el ex esposo, ¿no? Y me contó una historia y es que él me hacía esto y él me hacía el otro, y es que yo escuché. Cuando terminé la sesión, le dije, ¿me puede volver a contar la misma historia, pero no con él me hizo, sino ponga, yo dejé que él me hiciera? Entonces fue muy fuerte porque luego empezó la señora a hablar, a decir, es que yo dejé que él me hiciera esto y el otro, y es que pero no, pues es que él estaba más fuerte, y empieza a justificar, ¿no? Y es que y luego se levanta muy enojada y me dice, ¿no? ¿De qué se trata esto? Entonces yo lo único que le dije, no, mire, lo único que quiero que se dé cuenta es que cuando usted dice, él me hace, le da el poder a él o a los demás. Cuando usted dice, yo permito o no, yo no permito, usted se tiene su poder y usted decide si permite o si no permite, o sea, cambiar ese chip. Abrió los ojos grandemente y me dijo, eso nunca me lo habían enseñado. Y si vieras el enorme progreso que tuvo, solamente estuvo conmigo 3 meses, de cómo llegó a cómo se fue, era persona totalmente diferente. Wow, increíble.
¿Cómo te parece también esa historia? Yo quería preguntarte, por ejemplo, tú también como psicóloga, Gracias. como terapeuta, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué opino de esta parte humanista que también su servidora me encanta mucho reconocer el potencial humano, sobre todo, y creo que muchas veces lo hemos visibilizado, o sea, no nos permitimos visibilizar esa parte humana que tenemos y sobre todo reconocer la responsabilidad, como dices, ¿no?, que conlleva. Ahorita que te estaba yo escuchando en esta parte de yo permito, yo permití, creo que muchas veces lo agarramos como una justificante, como dices precisamente, donde también no me puedo permitir ciertas cosas, porque el permitirme ciertas cosas me llevan a vivir otra experiencia, me podrían llevar a vivir otra experiencia. Y puede ser que esas experiencias que me lleven a vivir puedan ser más reconfortantes o más agradables, pero tengo miedo a ello, ¿no? Me gustaría que me explicaras como en qué caso más o menos difieres en ese sentido. En ese sentido, como ejemplo, ahorita escuchándote, Víctor Frank, en su libro, En busca de... El hombre en busca del sentido de vida. Él sí era un hombre que estaba siendo prisionero, él sí era un hombre que no tenía la posibilidad de salir de ahí, y sí, realmente le hacían, podríamos decirlo así, porque aparte de estar pues prisionero, pero aún así eligió cómo ver su vida, la esperanza, la perspectiva, y creo que desde ahí viene también, ¿no?, sobre todo la respuesta. Me encanta lo que dices. Bueno, yo lo que hablaba de me permito, no me permito, es una visión de responsabilidad conmigo mismo, de cómo decido yo, cómo tengo el volante de la vida. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me encanta Charles Chaplin. Oh, muy bueno. Okay. Charles Chaplin tenía esa actitud que te quiero compartir, que me encanta, que era un vagabundo, pero con estatus, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo ¿Por qué de vagabundo es vagabundo? Ajá, claro, pero recuerdo mucho que él se acomodaba a cualquier circunstancia, ¿no? Uh-huh. Entonces él, por ejemplo, hacía un poco de frío, rascaba hacia un hoyo, ponía según una piedra como almohada y se cobijaba y pasaba el frío, ¿no? Y recuerdo que él no se complicaba la existencia. Por ejemplo, recuerdo uno de los capítulos donde tiene hambre, pone unos leños, pone un bote de metal, le echa agua y le mete su zapato, ¿no? Ajá. Y empieza a hervir esos zapatos, pero eso sí, le mete cebollita, papitas, ¿no? O sea, un tipo muy carismático cuando sale, empieza a comer su zapato así con sus cubiertos, ya sabes. Ajá. Y él tenía una frase, a mí me encanta Charles Chaplin porque es un ejemplo de resiliencia muy fuerte, de buena actitud, a pesar de que puede ser una tribulación, o sea, puede ser víctima de las circunstancias. Y aún así elegir. Y elegir tener otra actitud. Exacto. No asumir el papel de víctima. Sí, como lo que dices ahorita. Exacto, ¿no? Cuando uno asume el papel de víctima, que es en una tragedia. De hecho, hay no tengo ahorita el nombre específico de un libro, que también estuvo en un campo de concentración, similar a Víctor Frank, pero era una doctora, y ella mencionaba que existen 3 tipos de personas, que al final se resumen en 2, ¿no? Ok. Decía, las personas que son víctimas nunca salen, o sea, por cualquier cosa hacen un río, ¿no? En un vaso de agua, ¿no? O sea, hacen tremendo y nunca salen. Uh-huh. Esas personas son las que nunca salen. Hay otras personas que les cuesta salir, pero salen, digamos, uh-huh, que al final tienen una experiencia, lo maduran y vuelven a salen, ¿no? Salen. Ah, okay. Les cuesta trabajo, pero salen. Y hay personas que puede ser lo que les pase, la pasan. Y la pasan de una forma muy rápida. Porque una cosa, por ejemplo, que siempre trato de tatuarlo allí, que lo vi en una película, quiero compartirles, que decía, la felicidad no existe, pero existe que te construyas días felices. ¡Wow! Entonces es una frase que a mí me encantó. Y dije, sí, es verdad, la felicidad depende de nuestra actitud. Es una visión de vida, es una forma de ser. Y lo mismo pasa con Charles Chaplin, que él tenía una frase que decía, un día sin sonreír es un día perdido. ¿Sabes qué me recuerda, tanatólogo? Que me lleva mucho a la experiencia del sentido de vida de un pequeño, ¿no? Venga. El pequeño puede jugar con una caja y ser muy feliz, ¿no? El pequeño se centra en esa imaginación, en esa constancia, en esa oportunidad de existencia, que creo que muchas veces como humanos pasamos por alto el hecho de que ya existes, de que estás, ¿no? Nuevamente, se nos pasa la vida justificándonos, como había comentado, ¿no? Victimizándonos, diciendo, es que si hubiera, es que si yo tuviera, es que si pasara, como los debismos, ¿no? O los hubieras, ¿no? Debí haber hecho el otro, entonces permito que la vida también se me vaya, ¿no? Estoy de acuerdo.
Y entonces, ¿cómo empiezo a sufrir? Bueno, es que nosotros somos el cuento que nos contamos. Nosotros tenemos un diálogo interno y depende de nuestro diálogo. Obviamente no minimizamos las experiencias de vida. Hay gente que tenemos experiencias muy pesadas. Claro. Hay personas que llevan sufriendo toda la vida y que no es fácil, que tienen un diálogo aquí, que les atormenta una situación de vida, que los frustró y luego llevan demasiado tiempo luchando y entonces toman decisiones muy fuertes. Por ejemplo, el suicidio. Claro. Por tener esos pensamientos se sienten solos. ¿Y cómo no? O sea, tienen una experiencia que les ha roto. Claro. Y esa es la importancia de venir a la psicoterapia, ¿no? De estar aquí, de trabajarlo, de madurarlo. Y bueno, hay diferentes técnicas, diferentes enfoques, y cada quien debe de buscar el que le acomode. O sea, a veces tienen la experiencia de van con el psicólogo, no hubo ese match, y dicen, no, la terapia es terrible. No, lo que pasó es que tuvieron una mala experiencia con el terapeuta, que no hicieron clic. Así como en todas las profesiones hay buenos y malos, ¿verdad? Claro. También hay malos psicólogos, también hay buenos psicólogos, también hay buenos mecánicos, también hay malos mecánicos, hay buenos doctores, malos doctores. O sea, hay que aprender también. Hay que aprender también. Sin embargo, bueno, el enfoque o a lo que voy es que sí tenemos nuestra responsabilidad de madurar nuestras emociones, nuestros sentimientos y mucho mejor si a veces la vida nos pone en jaque mate y es bueno ir con un profesional por allá. Muy bien. Siempre se ha recomendado esa parte porque creo que en el trayecto de vida que tenemos vamos a pasar por diferentes circunstancias, como comenta, ¿no? Nuestros contextos van a ir cambiando también. Y también no está de más ir viendo qué es lo que necesito, si necesito ser escuchada, si necesito otra opinión, si necesito sobre todo mi propio yo, ¿no? Reencontrarme conmigo misma y saber que ya cambié, que a lo mejor la herramienta que venía yo utilizando anteriormente ya no me está funcionando y necesito generar una nueva, ¿no? Sí, esto es súper bien. Por ejemplo, eso es precisamente lo que habla el humanismo y la Gestalt acerca de una tendencia actualizante, de decir, bueno, yo tengo esta dinámica y ya no me funciona y necesito cambiarla. Eso está fabuloso, ¿no? Y también no podemos, a mí me encantan todos los enfoques, el que menos he estudiado, el que no sé, es el psicoanálisis, pero por ejemplo en el cognitivo-conductual algo que me gusta mucho y que me apoyo como humanista es saber que viene de la doctrina socrática, ¿no? Viene de un pensamiento genera una emoción genera una conducta repetida se convierte en hábito o carácter. ¿No? Entonces, pero fíjate que para empatizar, ponerse a pensar en la persona, ejemplo, en terapia, y decir, bueno, esta tuvo una situación. Si yo me pusiera en su lugar, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría y cómo actuaría? Y entonces de repente lo reflejas. Bueno, pues sí, tuviste este problema. Si yo fuera tú, o estaría pensando esto, estaría sintiendo esto y actuaría de esta manera. Es así como te sientes. Y ves cómo amplías tu grado de empatía. Es una gran herramienta, ¿no? Y por lo cual también cuando usas estratégicamente el cognitivo-conductual, decir, bueno, entonces, ¿cómo modificamos este pensamiento? Y obviamente hay estrategias, y hay dinámicas, si hay que meterlo a exposición, no hay que meterlo a exposición, etcétera, ¿no? Pero usted escogió el humanismo. Bueno, el humanismo me encanta porque, bueno, yo va con mi forma de ser. El humanismo fue trabajado con el lado positivo del ser humano. Entonces, a mí, con eso me rompió. Sí. No se me partió. O sea, ¿por qué te gustó? Porque ahorita que me dices... fíjate que yo venía trabajando la dialéctica y venía pensando en cómo podía armonizar diferencias, qué palabras debía utilizar y cuáles no. Entonces yo iba como armándolo, ¿no? Como teniendo un rompecabezas que iba yo armando. Y cuando llego al humanismo, cuando llego a la especialidad de desarrollo humano y me enseñan el enfoque central en la persona y veo que Rogers ya lo desarrolló, ya puso la estrategia, ya enseñan técnicas de comunicación asertiva, de inteligencia emocional. Bueno, me rompió muchísimo. Dije, esto es lo que yo más o menos tenía estructurado. O sea, yo ya venía estructurando, pero ver que alguien ya lo había armado, que ya lo había desarrollado, y pues a mí se me hace un genio. Sobre todo eso. A mí me apasiona mucho el humanismo y hoy se los voy a compartir. A lo mejor no he tenido la oportunidad de compartirles este conocimiento de su servidora, pero a mí me apasiona porque precisamente todo lo que tiene una figura, una imagen, trae un fondo. Quiere decir que es más allá de lo que solo vemos, ¿no? Claro. Y muchas veces nos vamos con eso, como dicen, por la apariencia. Te veo feliz, me imagino que eres feliz, ¿no?
pero no sé si en el trasfondo realmente estás siendo feliz o tienes algún problema, ¿no? Algún desafío, a lo mejor perdiste algo o alguien, ¿no? Pues como tal, me empieza a apasionar el humanismo porque todo tiene un trasfondo y hay que permitirnos también navegar en esos trasfondos, sobre todo desde una conciencia personal. Si yo no vengo moviéndome como me venía moviendo y ya no me gusta cómo me vengo moviendo hoy en día o cómo me venía moviendo antes, pues meterme dentro de mí y empezar a nadar, ¿no? Surfear ahí en esas aguas que muchas veces, pues tristemente solamente bloqueamos y decimos no pasa nada cuando está pasando todo. No, o sea, a mí me encanta. Figura a fondo, pues, ¿qué te digo? O sea, yo soy pintor, entonces a mí me encanta y me encanta saber. Pero sí, hablando de eso, precisamente Kierkegaard decía que nosotros somos más que la suma de nuestras partes. Especificando precisamente que somos más de lo que, del sujeto que vemos y que tenemos que ver precisamente ese trasfondo. Sí, o sea, me encanta lo que dices. Y lo que comentabas, ¿no? Te llega tu usuaria con una problemática y resulta que la problemática no era la problemática, sino la problemática era otra figura fondo, exactamente. Exacto. ¿No? Y esta es una de las experiencias más bonitas que luego las he platicado con algunos de los pacientes, precisamente para quitar ese papel de víctima y de decirle, bueno, mira, sí, fuiste víctima de las circunstancias, pero ¿qué haces aquí ahora, no? Exacto. O sea, porque la pregunta aquí sería, ¿cuánto has aprendido? Exacto. ¿Cuánto he aprendido de lo que estoy adquiriendo hoy en día? Por ejemplo, sí, debido a esas experiencias, ¿qué pasó en tu vida que te enriqueció? Porque, por ejemplo, hay una frase que dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos donde en la abundancia permanecerían dormidos. Wow. Homero, hace muchos. Pues estamos hablando de los griegos, entonces hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Y fíjate que ahorita que me comentas esto, hay una parte donde yo siempre los invito a reflexión, y de verdad hoy los invito. Nos han vendido la idea de que la incomodidad puede ser lo peor, ¿no? Que tenemos que estar bien cómodos y bien estáticos y no te puedes permitir estar incómodo porque es lo peor. Cuando realmente la incomodidad siempre nos va a impulsar a buscar otra oportunidad, otro trasfondo, simplemente otro yo. Y eso les digo, permítanse estarse incómodos, porque si estás viniendo a terapia es porque estás ya incómodo. Y qué bueno, ¿no? Porque quiere decir que ahora quieres encontrar un nuevo trasfondo. Sí, mira, por ejemplo, llega una paciente y también me dice, no, es que no sé si voy a poder con esta situación. Y le dije, a ver, permíteme. Me cuentas que en tu historia de vida has sido madre soltera, le has ayudado, has trabajado. Digo, creo que esta situación es como con todo lo que has pasado, es muy mínima. O sea, o cuéntame, porque yo no veo las limitaciones. Y dice, oye, pues pensándolo bien, sí, ¿no? He sido madre soltera, pago mi renta, pago mi luz, sí. Mi trabajo. O sea, creo que esta situación que estoy viviendo en realidad, pues la está dramatizando, ¿no? Uh-huh. Pero se dan cuenta y dicen, pues sí he podido toda la vida, ¿no? Toda la vida he peleado, sí, toda la vida he peleado, me he defendido, sí, toda la vida y lo he hecho bien, ¿no? Se dan cuenta que lo han hecho bien y cambia ese chip, cambia esa forma de ver y empiezan a tener... Lo que pasa es que a veces la gente viene rota y no se actualiza precisamente esa tendencia actualizante. No se dan cuenta que a través del tiempo y a través de tanta lucha han adquirido herramientas. Exacto. Y ya son más fuertes y ya son más grandes. Y bueno, pues es muy interesante ese proceso. Muy maravilloso lo que nos traes el día de hoy, precisamente las herramientas con las que sí cuenta el humano. Y es que somos generadores de herramientas. Constantemente nos estamos generando herramientas para estar bien en el aquí y en el ahora. Tristemente, a veces nos estancamos también. En la búsqueda de otras herramientas nuevas no nos damos cuenta que a lo mejor la que tenía yo ayer me funciona, va un poco remasterizada, pero me sigue funcionando. O a lo mejor no. Pero entonces estamos como en la búsqueda de este futurismo, le digo yo, de cuando yo esté aquí, voy a estar bien, ¿no? Cuando yo consiga esto, voy a ser feliz. Cuando yo tenga el hombre de mi vida, no, maravilloso, mi cuento de hadas. Y no nos permitimos ver que, como comentas, ¿no? Que yo ya soy un ser de aquí y de ahora constantemente, donde sí traigo herramientas, donde vengo reencontrándome, donde puedo crear ese cuento de hadas, pero en este momento, ¿no? No estar futureando, ¿no? No estar con ese futurismo, con ese pensamiento mágico, que muchas veces decimos, cuando yo, entonces voy a hacerlo, ¿no? Creo que ahí también se nos pasa mucho la vida. Fíjate que con lo que me cuentas me recuerda una historia, no recuerdo ahorita, es que te digo, cuando me pongo a estudiar lo loco, ya no tengo, yo voy hacia la esencia de las cosas, no sobre los nombres. Okay. O sea, te puedo decir algunos libros y recordarte algunos
algunos autores, pero siempre se me olvidan. No pero te mira, preocupes. te voy a la esencia, creo que te va a gustar. Este es un cuento de un tipo que soñó. Era un joven cuando soñó que tenía una casa con un patio, con un pozo, con un reloj de sol y una higuera. Ujú. ¿Vale? Vale. Y sueña con una casa bellísima, así que se pone a estudiar, a trabajar, le echa muchas ganas, se compra el terreno, empieza a construir, se hace el patio, se hace el pozo, se hace la higuera, se hace el reloj de sol. No, todo genial. Todo genial, lo logra. Y un día cuando logra es muy, muy, muy feliz. Y al otro día, lo que tú decías, se vuelve menos feliz. Y al pasar al otro día es un poquito menos feliz. Y así cuando pasan los años, pues resulta que Ya no era tan ya feliz. no era tan feliz, ¿no? Pero un día sueña ya siendo viejo, que en la vieja Alejandría, al tercer columna, 5 metros hacia abajo, hay un gran tesoro. Así que se aventura, se pone todo, se pone su mochila, ya sabes, se va a la vieja Alejandría, llega donde está el castillo, el tercer columna a la derecha, 5 metros al fondo. Mientras los güeyes se distraen, él llega con su pico y su pala, empieza a rascar y de repente lo apresan. Y lo llevan contra el rey. Y el rey le dice que si estamos en el 2025, que estás loco, los sueños ya no se persiguen, ya se compran, ¿no? Ya lo puedes por Temu, por Mercado Libre, por Amazon, ¿no? Y él le dice, no, lo que pasa, rey, es que yo soñé que en la tercera columna, 5 metros hacia abajo, allá hay un tesoro escondido. Dice, no, viejo loco, mira, yo vengo soñando que hay un tipo que tiene una casa con un patio, con un reloj de sol, con una higuera, con un patio, y precisamente entre el pozo, la higuera, 5 metros sudeste, 5 metros hacia abajo, hay un gran tesoro escondido. Dice, no voy por él. Ah, no, eso ya son cosas viejas, eso no, ya hoy en día ya no. Pero mira, te voy a perdonar la vida, y entonces sí, le perdona la vida, se regresa a su casa, busca 5 metros sudeste entre el puente, la higuera y el pozo, rasca y efectivamente hay un tesoro escondido. ¡Ay, qué difícil y qué fuerte! ¿Eh? Bueno, la metáfora aquí es que vemos a una Berenice que trabaja, que le lucha, que se esfuerza, sí, ¿no? Y precisamente que hay dentro, no afuera, adentro de nosotros, hay un gran tesoro escondido. Y de eso sirve, ¿no? La psicoterapia es buscar ese tesoro que no hay que salir, sino que está aquí dentro de nosotros. Y que sí, efectivamente tenemos ese problema de buscar, decir, cuando tengo un carro, cuando tengo un esposo, cuando tengo un hijo, y estar buscando esas cosas externas hacia afuera, y no buscar de raíz, como decía Buda, en el interior, acá adentro. Cierto, y yo lo apoyo en este punto porque está maravilloso su tema, reconociendo que el ser humano es un ser constantemente viene influenciado por todo el exterior y por todas las ideologías, estereotipos y todo aquello que nos envuelve. Muchas veces pasamos por alto la oportunidad de podernos reconocer, ¿no? Como dice, la belleza que tengo para compartir con el otro. Es ahí donde también nosotros tropezamos mucho, ¿no? Decía yo hace un momento como ejemplo, cuando tengan la pareja, y muchos no se permiten, porque ya están las parejas, vamos a suponer, ¿no? Ahí están las propuestas. Ah, no, pero decía una colega, pero lo quiero más azul. Okay. O lo quiero de turquesa, ¿no? Sí. Y entonces empezamos esa parte. Entonces realmente es meterse nuevamente un chapuzón dentro de nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué conflicto traigo con el azul? ¿Qué conflicto traigo con el turquesa? ¿No? Entonces hay que empezar a checarlo, porque me gustó mucho cómo iniciaste tu programa, ¿no? Es esa parte donde dices, venía con este tema, pero resulta que al meternos, el tema era otro. ¿No? Sí, bueno, es parte de también y una responsabilidad, esa autobúsqueda y ese reencuentro conmigo mismo, ¿no? Claro. Y hay que en ese proceso también aprendernos a amar, aprendernos a reconocer. Es que fíjate que la línea es muy delgada. ¿Cuándo soy ególatra y cuándo tengo amor propio, no? Ok, perfecto. Y eso es complejo. Pero decía el gran maestro, si cada quien cuidara su árbol, el bosque sería maravilloso. Muy Entonces, si cada quien se cuidara a sí mismo, el bosque sería maravilloso. Claro, claro que sí. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es con nosotros mismos, ¿no? Exacto. ¿Qué nos falta? O sea, ¿por qué todavía, como dice, a pesar de que hay tanta información, a pesar de que hay tantos, pues sí, tantos canales de ayuda, de autoayuda, de automotivación, todo esto, aún seguimos enfrascados? Híjole, bueno, eso es una pregunta muy general. Yo digo que viene en la particular. Okay. Sería más bien preguntarnos a nosotros qué necesitamos, ¿no? Ajá. Y cada persona tiene
esa responsabilidad, vuelvo a decirlo, y esa autobúsqueda, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿O qué es nuestra misión en la vida? O si no tenemos ninguna misión. Porque mira, en el libro que acabas de decir, de Víctor Frankl, En busca de sentido de vida, aquí hay algo muy interesante. Él te menciona que no hay sentido de vida más que el que tú le pongas. Muy bien. ¿No? Entonces, más bien, ¿qué te gusta? Hay tantas cosas maravillosas en la vida: escalar, pintar, los tacos, el café, decía Facundo Cabral, ¿no? El vino tinto, o sea, tantas maravillas en el mundo. Entonces, ¿qué te gusta? De ahí, ¿no? No hay que caer en una generalización de que, como tengo, y vamos a poner ejemplo, ¿eh? Como tengo ahorita la capacidad de poder ver, pienso que toda la vida voy a ver, pero no es cierto. A lo mejor voy a ver en un futuro con una visión diferente, o a lo mejor ya no se me permite porque no me cuidé, por lo que quieran, ¿no? O por las causas del mundo, ¿no? Entonces, también permitirnos y ver, como dices, punto de sentar, el enfoque que hoy me petó, creo que ahí quedó realmente mi propósito, mi sentido, mi motivación, mi causa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Mira, ahorita me recordaste a Descartes, Descartes, no, el racionalismo francés, hay Baruch Spinoza. Sí. Que cuando le preguntan a si él responde. ¿Recuerdas esa anécdota? Un poquito. A ver, ¿Cuál es? Dios. Sí, creo que te va a dar mucho. Rapidísimo, ¿no? Claro. Sobre todo la participación y sobre todo Sí. El humanismo. En lo personal, su servidora está fascinada con el mismo, porque creo que nos hemos comprado malas ideologías de otros. Ha funcionado, pero no quiere decir que me pueda funcionar a mí. Quiere decir que si yo traigo herramientas para venirme moviendo, puedo también generar esa oportunidad, ¿no? Claro, o sea, déjame ver, creo que aquí está. Es que me gusta mucho la respuesta de Baruch Spinoza. Okay. A ver, déjame ver, a ver si es aquí. Déjame ver si aquí dice, acá está. No traje lentes, pero es que, bueno, está, pero no está completo. Déjame buscarlo completo. Okay. El argumento, porque me gustaría mucho leerlo con mucha atención. Creo que esto le puede ayudar mucho a la audiencia. Claro lo he hecho con otros, va bien. Regresando, bueno, ahorita en lo que buscamos esta parte, yo aquí me voy a permitir, si me permites, hablar un poco del humanismo. Precisamente sus fundadores del humanismo surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos psicoanalistas, cuando estos expertos como Carl Rogers, Max Lohr y Viktor Frankl se dan cuenta que el ser humano necesita no solamente que le digan qué tiene que ser o para qué sirve, se permite también reconocer su esencia misma. Quiere decir que el ser humano tiene motivadores. Hace un momento comentabas, ¿no? A lo mejor a uno le motiva sus peques, a uno le motiva la casa, a uno le puede motivar un coche, pero también es esa parte donde cuando se pierdan esas esencias, cómo el ser humano también se va a poder buscar a sí mismo para poder encontrar nuevamente otro sentido de vida, ¿no? Sí, de hecho, lo que menciona también el humanismo es que tenemos herramientas para salir adelante. Cada persona tiene sus herramientas para salir adelante. Entonces eso ayuda mucho como terapeuta y es consolador porque sabes que las personas tienen esa capacidad de salir adelante por sí mismas. Claro. ¿No? Esa resiliencia. Muy bien, mira, sí, va de esta manera. Baruch Spinoza era un filósofo del racionalismo similar en el tiempo de Descartes, ¿no? Okay. Pero fíjate, cuando le preguntaban si creía en Dios, y eso le preguntaron a Einstein, decía, creo en el Dios de Spinoza. Y en las palabras de Anand Divar, dice, dice así, deja ya de estar rezando y dándote de golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar tu vida.
Quiero que goces, que cantes, que te diviertas, que disfrutes de todo lo que he hecho por ti. Deja ya de ir esos supuestos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es donde vivo y expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito. No me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo? Lo que decías, ¿no? El ego humano. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar si yo te hice. Si yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío, ¿cómo puedo culparte? Si respondes a algo que yo puse en ti, ¿cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy quien te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieres para ti. Lo único que te pido, es que pongas atención a tu vida y que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora. Lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear tu vida como un cielo, como un infierno. La responsabilidad de lo que hablamos. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien y mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí, creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, a tu amado, cuando arropas a tu hijito, a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones en el mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetirte como un loro lo que te han enseñado de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que estás en este mundo lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame adentro. Ahí estoy, latiendo en ti. Es muy bello. ¿Qué opinas? Maravilloso. Sí, ya había leído Spinoza, es muy bueno Spinoza, y sobre todo reconocer que a veces se ha catalogado como libertinaje cuando no. Yo creo que también es la libertad de poder nosotros mismos ser autónomos y dejar de responsabilizar a un ser superior, ¿no? Luego hay imágenes, otra vez vi una imagen muy curiosa, donde decían, estaba supuestamente Cristo hablando y expresando, y se les di albedrío, y me salen con la bobada de que se haga mi voluntad. Entonces, dice, no comprendo a la humanidad, ¿no? Entonces, eso es real, ¿no? Creo que aprender que tenemos una libertad y sobre esa libertad existe responsabilidad, creo que también nos conlleva, sobre todo a nosotros mismos, a dejar de lastimar al otro. Desde donde tiene la responsabilidad, donde tiene la libertad, dejo de lastimar al otro.
porque voy a aprender a cuidarme y a dominarme a mí mismo. Me encanta lo que me dices. Fíjate que algo de los preceptos del humanismo es que tenemos que dejar de juzgar. De hecho. Tenemos que dejar de juzgar. Necesitamos más comprensión y empatía en esta vida. Y lo que mencionas acerca de creo que a veces tener algunos introyectos desde chico nos genera mucha culpa. Sí. Y no nos permiten avanzar porque sentimos que todo está mal, que estamos mal dentro de nosotros, y esa responsabilidad y esa firmeza, esa sabiduría, como decías, bueno, que se haga mi voluntad, si les di libre albedrío, esa responsabilidad, esa libertad viene con esa responsabilidad de tener juicio y de saber. Es que está bien interesante porque hay una línea entre cuándo soy egoísta, cuándo soy ególatra, cuando veo al otro, cuando me toca verme a mí. Ese equilibrio es muy interesante. ¿Cómo lograrlo, no? Sí, sobre todo esa parte. La otra vez escuchando a una experta, también invitada, vino y habló de la empatía también, y eso me hizo boom en la cabeza, porque por más que quieramos ser empáticos, jamás vamos a estar en el contexto del otro. O sea, yo te puedo decir, quiero empatizar contigo, pero nunca voy a estar en la piel, en el sentir, en el dolor, en el duelo de esa persona. ¿Qué puedo hacer en ese punto también? Como dices, a lo mejor no juzgar y solamente llorar con el que llora, sufrir con el que sufre en su momento, permitirme estar en el consuelo de lo que se necesita. Porque cuando generamos juicios de valor, como comentas, juicios, en lugar de ayudar, solamente permitimos que el otro se victimice, habías comentado, ¿no? Que se justifique, que yo me justifique en el punto de que yo estoy bien, entonces tengo el derecho de poder corregir, ¿no? Siento que eso de precisamente de medirse, de compararse, es una gran equivocación. Creo que el sujeto se construye en base al otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, tenemos que lograr precisamente ese autorrespeto para poder respetar al otro, ¿no? Tenemos que tener ese amor propio para poder tener amor a los demás. Cierto. ¿No? Entonces son preceptos muy importantes que precisamente enseñamos con la psicología humanista, a que tengan esa psicoeducación, empezar a adquirir esas herramientas con precisamente técnicas de comunicación. Por ejemplo, Miguel Ruiz, el doctor habla acerca de que hay dos formas, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, o la hechizas o la encantas, ¿no? Él hablaba de que la palabra es muy cuidadoso, porque o puedes hechizar a alguien y va toda la vida hechizado, siendo la peor persona, sintiéndose lo peor, o puedes encantarla y decir que es la mejor persona, que tiene habilidades, que tiene herramientas, y va a salir adelante, ¿no? Y más, el problema está en lo que hechizan los papás, los amigos, las personas cercanas, claro, las figuras significativas. Entonces, necesitaríamos ver un caso para poder hacer un análisis, pero bueno, de manera general, y lo que me dices me suena bastante congruente. Sí, gracias. Pues muy congruente hoy en este espacio, y sobre todo que nos traigas este tema, que la verdad lo habían tocado, pero nadie se había permitido tocarlo como tú lo estás tocando desde el humanismo, ¿no? Las herramientas que tenemos, sobre todo reconocer esas necesidades, esa fuerza motora, hoy lo tocas, ¿no? Esa fuerza motora que me va a motivar, me va a impulsar a poder buscar mi sentido de vida. Y al encontrar mi sentido de vida, diría Maxon, encuentras tu autorrealización. Sí, ¿no? Sí, la autorrealización. Es otro punto también son muy varios importante. Conceptos del humanismo que son muy interesantes, pero que me gustaría más bien aplicados en una experiencia, es decir, con un paciente, ¿no? O sea, para que se puedan ver esos tipos de preceptos, no como en la teoría, sino como cómo se realiza en la práctica, ¿no? Sí. ¿Tienes algún ejemplo que quieras? En este momento, por ejemplo, con el de la señora, pues hubo una aterrización y empezó a cambiar su vida, empezó a tener esta psicoeducación, y te decía que lo maravilloso fue el cambio, verlo en 3 meses, cómo llegó y cómo salió. Quiero decirte que físicamente bajó como 15 kilos, se cambió el peinado, se cambió la forma de vestir, empezó a actuar ella por ella misma, quitó el papel de víctima y asumió su responsabilidad, y tuvo un crecimiento impactante. O sea, si te decía yo al inicio de la entrevista, si la vieras al inicio y la vieras al final, claro que tuvo una autorrealización. Obviamente hay un límite, por ejemplo, las personas que tienen una adicción y
va matando neuronas y aunque quieras corregirlas, hay un punto de ya no retorno, ¿no? Ahí no serviría el humanismo. O sea, sirve hasta cierto límite. Ya cuando, miren, una cosa es, incluso la psicología, una cosa es la neurosis y otra es la psicosis. Nosotros no nos metemos con la psicosis, ¿no? Claro, muy bien, claro. Gracias. Gracias. Sobre todo esa parte, ¿no? ¿Dónde nos puede servir el humanismo? Y hoy no lo dices. En adicciones podría servir ¿hasta qué grado? Hasta que no tengan un brote, digamos, brotes psicóticos, ¿no? Estamos hablando de personas que todavía puedan, o sea, la terapia en general lo que quiere es, ser generadores de conciencia y fortalecer la voluntad. En cualquier enfoque quiera. Sí. Bueno, menos el psicoanálisis, que te digo que ese no, pero en el resto de los enfoques sí. Entonces, el humanismo me gusta porque es un lado amoroso. Es un tratamiento amoroso, no es de juicio. Al contrario, venimos a decir que aquí no, en el humanismo no juzgamos. Exacto. ¿No? Evitamos. Como decía, el juicio puede lastimar al lugar de curar. Sí. Entonces ahí tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cierto. Y también yo creo que cuando surge el humanismo, bueno, antes del humanismo, para que estén enterados, surgió el conductismo, ¿no? Y precisamente dejaron de ver al humano como un ser conductuado, un ser mecanizado, que tenía que levantarse, a dormir o hacer ciertas actividades. Entonces se empiezan a dar cuenta que aunque el humano hiciera ese tipo de seguimientos, seguía sintiéndose insatisfecho, ¿no? Seguía buscando, ¿por qué estoy vivo? Decías hace un momento, ¿no? Se cuestionaba constantemente, ¿cuál es mi motivo, mi sentido de vida? Y por eso surge este enfoque psicológico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que conductismo, hablamos de conducta final, es conducta inicial, conducta final, reforzamiento, o sea, también no es malo porque vemos el semáforo, funciona. Sí, está en verde, pasamos, está en rojo, nos condiciona. Ajá, exacto. Entonces el conductismo también tiene una manera y luego ves que van saliendo otros enfoques, cognitivo-conductual, del sujeto precisamente de esa combinación, más el sujeto cognoscente de cómo conoce el mundo, de cómo es cómo evoluciona, ¿no? Sí. Bueno, no sé, a mí todos los enfoques se me hacen maravillosos. Obviamente venimos hoy con el humanismo, y el humanismo se me hace una forma, vuelvo a decirlo, amorosa, aunque también, por ejemplo, en el terapia de esquemas o en el cognitivo, ya meten también humanismo. Sí. ¿No? ¿Qué estamos hablando de aceptación y compromiso? En la terapia también ya viene una mezcla, ¿no? Es interesante. Como dices, viene evolucionando. Viene evolucionando, viene cambiando y cada vez también de eso depende de la personalidad del terapeuta. Claro. O sea, a mí me gusta el humanismo porque siento que va con mi forma de ser, ¿no? Con la persona, va conmigo. De hecho, eso es como la base, ¿no? Ajá. En tu caso me dices que también, ¿no? Que te encanta el humanismo. A mí me encanta en lo personal el humanismo, pero también, como dice la gestal, pero también como comentas, ¿no? También hasta qué punto es favorable el conductismo. Nada más que como punto importante, que era parte de referir, que como primero nos veían como máquinas y cuando surge el humanismo, se dan cuenta que no, por mucho que el ser humano sea conductuado, el humano sigue buscando su esencia. Es que eliminaban las emociones y sentimientos, ¿no? Exacto. Eliminaban ese proceso. Exacto, lo acabas de decir muy bien. Y precisamente, como decíamos al inicio, el humano es más que la suma de sus partes, más de lo que puedes ver, ¿no? Exacto, ¿no? Y es eso, ¿no? Es una herramienta, que lo acabas de comentar, en qué me enfoco, en qué pongo mi sentimiento, en qué pongo mi estar, y en eso me muevo, hasta llegar a mi objetivo, ¿no? Y eso es tu motivación, tu sentido de vida. A lo mejor en un futuro tu sentido de vida cambiará, pero en este momento ese sentido de vida te salvó la vida, ¿no? Como lo que, regresando otra vez a Víctor Frank, ¿no? Que se centraba en su, ya se me fue ahorita la palabra, en sus análisis, pues que escribía y todo, llevaba sus análisis bien acá, y ese era el sentido de vida, que no se perdiera, ¿no? Y los cuidaba y andaba y quería explorar por medio de la logoterapia, pues que luego surge. Entonces me encanta esa parte porque precisamente, ¿no? En su momento fue lo que lo mantuvo con vida. En su momento fue lo que lo centró. Ya después, cuando descubrió, a lo mejor que su esposa también desafortunadamente había fallecido junto con sus padres y su pequeño, tuvo que buscar otro sentido de vida. Porque en su momento su sentido de vida fue eso: tengo que sobrevivir por mi esposa, por mi pequeño, por lo que quiero hacer, por mis padres. Y cuando viene este golpe de realidad, pues tiene que encontrar otro sentido de vida, ¿no?
Y eso es algo que me gusta del humanismo. En el proyecto o en el contexto que voy trazando, que va a ser muy diverso, ¿cuál va a ser mi sentido de vida? Pues sí, ¿qué te digo? Me parece fabuloso. Como acabas de encontrar tu sentido de vida, creando programas, como dijiste al inicio, hay que hacer algo y hay que hacer algo por la humanidad. Eso es algo muy interesante, ¿no? Claro. Que todos tenemos que tener un sentido de vida. Todo el mundo se ancla de alguna forma. De hecho, en el libro de Víctor Frank, algunos se anclan hasta para lo malo, ¿no? O sea, sí, eso vuelve a ser su sentido de vida. Su sentido de vida es vivir así, ¿no? Exacto. O sea, no es que sea, ojalá fuera positivo, pero también es una forma de anclarse de manera negativa, ¿no? Sí, claro. Pero aquí, como había comentado, el humanismo se ancla desde lo positivo, desde el potencial humano. Siempre desde lo positivo, tratar de sacar los recursos que tiene la persona de una manera positiva. Ok, gracias. Bueno, como pregunta personal. Venga. Muy incómoda, ¿no? A ver, venga. Como pregunta muy incómoda. ¿El humanismo hasta qué punto es favorable para que yo pueda seguir trabajando? O sea, en un punto, decíamos hace un momento, ¿no? En las adicciones no favorece. Bueno, no, yo no digo eso. Mira, lo que pasa es que algo que tiene el humanismo y la Gestalt precisamente es quién, qué, cómo. O sea, no hay generalidades. La terapia es un traje hecho a la medida. De cada uno. A diferente del cognitivo conductual, que puedes meter el manual de caballos y que te dice qué hacer en cada cual situación, cuántas terapias van a hacer. Aquí no, aquí lo que vamos a ver es un traje. Entonces depende de la persona, del contexto. Y entonces ya cómo se vaya moldeando el mismo. Sí, por ejemplo, también depende de la personalidad del paciente, sujeto, persona, como lo quieras llamar. Ok, aquí voy con eso con mi pregunta, porque en todos los enfoques les han tirado, y el humanismo no fue su excepción, también le han tirado. Le han tirado, pero bueno, vuelvo a decirlo, la crítica va a ser buena y positiva, dependiendo de cómo le haya ido al que haga la crítica, ¿no? Pero vuelvo a decir, hay terapeutas buenos, hay terapeutas malos, entonces más bien sería qué paciente con qué terapeuta humanista y qué habilidades, porque vuelvo a repetir, al inicio de la entrevista, de esta entrevista, decimos que hay una responsabilidad como terapeuta de adquirir herramientas como la empatía, como la congruencia y como la autenticidad. Exacto. Entonces, si no te falta algunas, pues no vas a hacer humanismo. Lamentablemente no vas a hacer, aunque sepas la técnica, aunque la desarrolles, pues no va a ser. Eso son las características que Roger pedía y que decía que tenías que trabajar como terapeuta, ¿no? O sea, no depende solamente del sujeto, paciente o cliente. Como decías, ¿no? Me las compro, ¿no? Me compro estas herramientas y ahora sí ya. Exacto, no. No, las tienes que aprender a adquirir. Pues es una filosofía de vida, es una forma de ser. Entonces esas técnicas, por ejemplo, de comunicación, estas alienarlas, que sean parte de ti, que sean parte de tu forma de ver el mundo. Y esa filosofía es muy importante cada persona tiene que tener su propia filosofía de vida. Mira, tenía un maestro, que ojalá te pueda ilustrar un poco esto, que me encanta, ¿no? Y él decía, ¿conoces la catedral? Sí. Muy bien. ¿Cuánta altura tiene? Ay, no, ni idea. No me he permitido. Ok. Pero bueno, sí, la conozco. ¿Sabes de qué tamaño son sus paredes? ¿Sus bloques? Uh-huh. No, pues sí, son amplios. Son grandes. ¿Más o menos? No sé, como de un bloque, como de 1,5 metros por 2, me imagino. Bueno, mira, 120, 90 y 60, dependiendo del área, ¿no? Ok. Pero era cantera, piedra. Sí. ¿Vale? Ok. ¿Cuánto pesa la catedral? Yo me imagino que muchísimo. Me imagino. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser su cimentación? Muy buen cimiento. Yo digo que muy profundo, de hecho. Debe ser muy profundo. De hecho, se le conocen como cimientos de bóveda. Son gigantes. Es una bóveda gigante atrás. La cimentación, obviamente, es de 1,20, un poco más. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué voy a este ejemplo? Porque hay una palabra que se llama conocimiento. Y el con imbuido de dentro de, y cimientos como los cimientos de la casa. Entonces, ¿de qué importancia es tener ese conocimiento que nos sustente en la vida? Ese sentido de vida, como tú lo llamas, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que ser? Entonces nosotros tenemos una filosofía de vida que perseguir
Obviamente que a través del tiempo se va fortaleciendo y funciona igual que los cimientos. ¿Qué pasa si la catedral no tuviera cimentación? Ah, pues ya, sí se ha desplomado a lo mejor. ¿Qué pasa con un ser humano que no tiene sentido de vida, que no tiene cimentación, que no tiene conocimiento, ¿no? Y no hablo del conocimiento como información, hablo del conocimiento. El conocimiento es una acción que la adhieres a tu vida, por eso es cimentación, ¿no? Ajá, sí me gustó mucho. Que cimienta tu vida, o sea, información es diferente a conocimiento. Ok. O sea, tú puedes tener la información y está bien, pero si no lo llevas a cabo, no lo practicas y no te sostiene en nada, no te sirve. Ok. Entonces hablamos de esa cimentación, de ese conocimiento, ¿no? Wow, está increíble esta parte que me traes. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro cimiento. ¿Cuál es nuestra base? Decías hace un momento, nuestras herramientas. Es lo que acabas de decir, sentido de vida. Tú lo dijiste, el sentido de vida prácticamente es eso. Sí. Es tu forma de ser, es tu filosofía. Dentro del humanismo hay 3 fundamentales que hay que adquirir. Empatía, Sí. congruencia. Con congruencia es, si algo me hace ruido, te lo voy a decir. Sí. Voy a ser honesto contigo. Voy a evitar en lo más profundo de mi ser, en no juzgarte, sino en ponerme en tu lugar, ver desde dónde lo estás viendo, porque no sé, nosotros vemos aquí, ¿no? Esta realidad, ¿no? Y yo veo, desde mi punto de vista, esta parte de la computadora, veo este celular, las gafas, y desde mi punto de vista tengo este panorama. Tú, desde tu punto de vista, ves otra cosa. A lo mejor se te esconden las papas o se te esconde atrás el servilletero. Un servilletero y una salsita que hay que no ves. Exacto, yo estoy viendo otro panorama. Claro, el problema de aquí es que nosotros vemos, desde nuestro punto de vista, tenemos la razón, o sea, vemos el fenómeno y así somos, ¿no? Tenemos una postura que decimos, es que esto es así, y sí, tienes razón, pero para poder ver la verdad, habría que rodearla. Habría que ver los diferentes puntos de vista. Algo que se ve en el humanismo es, ¿desde dónde lo ves? ¿Desde qué punto lo ves? Oye, y se hace un ejercicio como en la Gestalt, tú sabes, la silla vacía o este tipo de experiencias de, sí. Muy bien, y si tú fueras tu mamá, ¿de dónde lo estarías viendo, no? Es buenísimo. O de dónde serías tu papá, o de dónde sería tu novio, tu novia, o la persona que tienes el conflicto. Y entonces te permites ver más allá para poder encontrar una resolución y decir, caray, ¿no? O sea, muy bien. Y llegar a precisamente armonizar diferencias, a tener una conciliación y a traer conciencia, ¿no? Lo que ya más me encanta, los cambios de roles, ¿no? Permitirte moverte, esta plasticidad que sí tenemos de poder cambiar y modificar, porque ya interactuamos con ese objeto, esa persona, que a lo mejor traigo yo un conflicto, una lucha, o que no me he permitido ver, ¿no? Entonces, eso me encantó. Me encanta mucho, como comentas, el humanismo, me encanta la Gestalt, y sobre todo permitirnos ver nuestras propias herramientas. Y sí, yo una vez que en terapia vas descubriendo cuántas tus herramientas, fortalecerlas. Sobre todo eso. Mejorarlas. Exacto. No ver el lado negativo, sino el lado positivo de lo que tú eres. Y ahí hay algo que se llama la paradoja del cambio. Ok. ¿Conoces esa teoría? No. La teoría paradójica del cambio. Okay, o a lo mejor ya lo olvidé. No, es muy interesante lo que menciona, por ejemplo, de una persona que es enojona y cuando reconoce que no es enojona, empieza paradójicamente un cambio en ser menos enojona. Ok, interesante. Sí, se llama el fenómeno, la teoría del fenómeno paradójico del cambio. Wow, muy interesante. Increíble. Bueno, sí, ¿qué le puedo decir? El tiempo se nos está yendo. Agradezco mucho su conocimiento. Muchas gracias. Pero antes, no nos despidamos. Díganos, ¿dónde lo podemos encontrar? Si queremos acompañamiento con usted, acompañamiento humanista. Sí, desde mi teléfono. Sí, ¿Puedo por favor mencionarlo? Sí, por favor. 22 25 27 50 69. ¿Nuevamente? 22 25 27 50 69. Gracias. Y no pasar por alto también que estamos en Dragon Gate. Nos ubicamos, tenemos nueva dirección. Estamos en la avenida 3 Oriente, 1213, Puebla, México. Cuando quieran tener una tarde amena, cuando quieran pasar algo diferente, me gusta mucho el concepto de Dragon Gate. Habíamos hablado de eso antes de empezar el programa. Porque su concepto es una variedad de conocimiento en aquello que a lo mejor no nos hemos permitido y que el día de hoy nos podría dar también un sentido de vida, a lo mejor interactuar con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes,
El punto es que Dragon Gate trae esto, todo esto para nosotros, más todavía con una gran cartera de bebidas, alimentos, todo es rico aquí en Dragon Gate. ¿A poco no, Vic? Está riquísimo, muy recomendable, muy bonito. Muy bello. Sí, muy, muy bello. Y también, antes de finalizar, me gustaría preguntarle, Sí. ¿con qué nos deja? ¿Con qué nos invita a que nos demos cuenta? Bueno, muy importante. A ver, no me quiero extender, pero lo que quiero decir es que nadie es perfecto. Aquí no hay dioses ni semidioses. Todos cometemos errores, el terapeuta, todo. Aquí el Papa también la riega. Nadie es perfecto y todos necesitamos ir a terapia. Sí. Terapia sería como canasta básica, huevo, frijoles y terapia, ¿no? Sí, Yo les dejo con la invitación de que asistan, no tienen que hacer conmigo, pueden buscar su terapeuta de confianza, con el que hagan más, con que se relacionen bien, y les invito a hacer a iniciar su proceso personal. Ayuda muchísimo, a mí me cambió la vida y estoy muy agradecido en esta vida por encontrar grandes terapeutas, grandes amigos. Pues yo me llevo el gran aprendizaje que hoy me traes. Me llevo y me doy cuenta que siempre estoy aprendiendo por el hecho de permitirme. Y gracias por comentar hace un momento que esto es mi sentido de vida. Nuevamente agradecida por lo que he elegido. Les mando un beso enorme a cada uno y nuevamente espero que no sea la primera. No, muchísimas gracias. La entrada de muchas oportunidades de conocimiento. Y ya saben, síganme para más contenido.